El talado es una de las componentes esenciales para el cuidado y conservación de los bosques. Gracias a las actuales técnicas de trabajo racionales, los silvicultores y guardabosques son capaces de conseguir un alto rendimiento de explotación sin accidentes y sin grandes esfuerzos físicos. Sin embargo, condición indispensable para conseguir este fin es disponer de un óptimo equipo de trabajo, la observación de las instrucciones para el manejo del mismo y la existencia de un equipo de protección apropiado. Un casco con protección de la cara y del oído, ropa de seguridad, guantes, pantalones con protección contra el corte, zapatos de seguridad. En el cinturón portaherramientas, el silvicultor puede llevar consigo todos los útiles auxiliares necesarios para su trabajo. Pueden transportarse al mismo tiempo todos los útiles necesarios para el trabajo: cuñas, palanca, motosierra, martillo partidor o hacha, lata combinada. Inmediatamente después de llegar al árbol, ya deberá efectuarse una evaluación aproximada del sentido de talado, forma de la copa, dirección del viento y una eventual existencia de nieve sobre la copa. Al talar el árbol es indispensable observar la zona de peligro. Hasta el próximo puesto de trabajo, tiene que considerarse como mínimo 2 largos de árbol como distancia de seguridad. En esta zona no deberá encontrarse ninguna otra persona. El camino de fuga se encuentra oblicuamente opuesto al sentido de talado. En este tienen que retirarse todos los obstáculos, así como los ramajes que molesten. Para un arranque seguro de la motosierra, esta se aprieta entre las piernas, aplicándose el freno de cadena. Sin embargo, las motosierras pesadas se arrancan de la manera siguiente: sierra en el suelo, el pie derecho en la empuñadura posterior. La vegetación que molesta se aparta. Antes de aplicar la muesca de talado, se controlará primero si no se encuentra nadie dentro del área de talado o de caída. A continuación, se determina el sentido de talado a través de una línea auxiliar dispuesta en la motosierra. Esta alineación deberá efectuarse con sumo cuidado, ya que con la entalladura de techo se determina definitivamente el sentido de talado o caída. Primero se efectúa la entalladura de techo, a saber, a la profundidad máxima posible. A continuación, se corta la base de la entalladura de talado hasta que la cadena pueda ser vista en la ranura de corte de techo. Con esta secuencia de corte, se evita el daño de la arista de ruptura. Los cortes en albura evitan, en el caso de madera de fibra larga, que se formen hendiduras en el tronco. Como siempre se trata de dejar tocones bajos, los pies de las raíces del tronco deberán cortarse lo más próximo posible al suelo. Con esto se reduce al mismo tiempo el diámetro del tronco, de manera que el talado puede efectuarse con una espada más corta. Para un máximo aprovechamiento de la madera, es muy importante que ya aquí el pie de tronco sea cortado lo más cilíndrico o plano posible. La técnica de talado la mostramos primero en un árbol que aún puede ser tratado con la palanca. Aquí se aplica el corte de talado desplazado. La sierra se introduce en el tronco con la parte inferior de la espada. A continuación, se cortan 2/3 del diámetro del tronco con la parte superior de la espada hasta la sección de quebradura. Después se aplica la palanca. Ahora se corta el último tercio del diámetro del tronco. Este corte tiene que efectuarse con un desplazamiento de altura para evitar el contacto entre la cadena de la sierra y la palanca. Primera fase, corte de 2/3 del diámetro del tronco. Retrocediendo la sierra, se controla a continuación si la arista de ruptura se encuentra en paralelo con la cuerda de la entalladura de talado. A continuación, con cadena entrante, se elimina el serrín del corte, para así poder aplicar la palanca.
Con un ligero corte adicional se evita, en el caso de raíces o de una corteza gruesa, el desprendimiento de la palanca. Segunda fase. Durante la continuación del corte de talado, la palanca evita el agarrotamiento de la espada. Ahora se separa o corta el último tercio hasta la arista de erupción. La guía desplazada del corte es indispensable por razones de seguridad. La espada y la palanca nunca deben encontrarse al mismo tiempo en el mismo corte, ya que en el caso de contacto podría rebotar la sierra o romperse la cadena. Para el palanqueo, actuar desde las rodillas y con la espalda recta. De este modo el esfuerzo necesario es mínimo. Tan pronto como el árbol empieza a caer, el serrador se retira y observa el espacio de la copa en cuanto a la posible caída de ramas. Ahora se cortan las aristas del borde y el resto de las raíces. Los árboles con un diámetro de tronco de hasta el doble del largo de la espada se talan con el corte en abanico. La sierra se introduce en el tronco con la parte inferior de la espada. Con la parte superior puede avanzarse hasta la arista de erupción. Seguidamente se continúa con el corte de talado hasta la parte opuesta a la arista de erupción. Al mismo tiempo, si resulta necesario, se aplican cuñas. Aplicando la espada de este modo, no existe peligro de que salte la sierra. Las cuñas mantienen la ranura del corte abierta y evitan el agarrotamiento de la espada al continuar con el corte hasta la arista de ruptura. En el caso de árboles grandes, el escalón de quebradura es como mínimo 4 hasta 6 centímetros. En el caso de diámetros de tronco de más del doble del largo de la espada, en la boca de la entalladura de talado se efectúa un corte de núcleo. Como para esto es necesario trabajar con la punta del carril, existe especialmente el peligro de rebote de la sierra. En uno de estos rebotes, la sierra puede ser lanzada formando un arco, pudiendo causar lesiones al serrador. Para un corte de entrada correcto, la sierra es aplicada con la parte inferior de la punta de la espada, cortándose hasta la anchura de la espada. Después, se introduce la espada en toda su longitud. Girando hacia ambos lados, se produce el corte de núcleo. El corte de núcleo se aplica aproximadamente 3 centímetros sobre la base de la entalladura de talado. El corte de talado corresponde al corte en abanico. Aquí puede observarse claramente el control de la arista de erupción. Cortando con cadena entrante, la motosierra penetra por sí misma en la madera. Esta es apoyada por el tope de garra y girada en torno a este punto de giro. De este modo se reduce el esfuerzo necesario, las vibraciones son absorbidas por el tronco. Un cuidado especial deberá tenerse si se sospecha la existencia de gangrena en un árbol. Esto se puede descubrir, por ejemplo, por daños en la corteza, asimismo por el ruido del tronco al golpearlo.
De importancia son grandes ángulos de entalladura de tal lado, arista de erupción más ancha, ningún corte en la albura. De este modo el árbol no puede caer de manera incontrolable. Debido a su ramaje unilateral, en los lindes de los bosques se encuentran frecuentemente árboles inclinados hacia la parte opuesta a la dirección de la caída. En estos casos, el corte de talado se inicia aquí con un corte de entrada lateral. En la parte posterior se deja una sección de apoyo y se aplican las cuñas correspondientes. No utilizar cuñas de hierro. A continuación, se realiza el corte desde el otro lado hasta la arista de ruptura. La entalladura es abierta por las cuñas y solamente después deberá procederse al corte de la sección del apoyo. Mediante la aplicación uniforme de las cuñas, puede conseguirse una caída segura del árbol. En el caso de árboles de fronda se presentan frecuentemente árboles con una inclinación unilateral. Para el corte de árboles inclinados hacia el lado de caída, se emplea una guía de corte similar a la del caso de los inclinados en la dirección opuesta. Cuando se trata de árboles de poco diámetro, la entalladura de talado se aplica lo más pequeña posible. El corte de talado es también un corte de entrada, el cual, en estos árboles de pequeño diámetro, se efectúa desde un lado. En la parte posterior del tronco vuelve a dejarse una sección de apoyo. Esta se corta oblicuamente desde arriba. De este modo, el serrador puede retirarse con rapidez por el camino de fuga, ya que los árboles que caen con rapidez pueden saltar hacia atrás. En el caso de árboles de fronda, junto a la técnica de talado también es de suma importancia el conocimiento de corte de las diferentes secciones. El corte de madera que está expuesta a la tensión hace indispensables conocimientos y una experiencia especiales. Como ejemplo, mostramos el corte de un tronco expuesto a la tirantez o tensión en una pendiente. El lado de la presión se encuentra arriba, el lado de la tracción se encuentra abajo. Si la espada de la sierra es más corta que el diámetro del tronco, primero se corta 1/3 del diámetro del tronco en el lado opuesto al del serrador. Para esto, la sierra se atrae hacia el cuerpo y se corta la albura del lado superior del tronco. La sierra se conduce ligeramente hacia abajo y a continuación se avanza hacia el corte opuesto. De este modo se conserva una sección de apoyo en el lado de presión. El corte de separación es continuado hacia abajo. Por último, se corta la sección de apoyo desde abajo. En las pendientes donde el tronco puede rodar, el primer tercio se corta en el lado del valle. El serrador se encuentra en el lado seguro de la montaña. La sección de apoyo, en el lado de presión, evita el agarrotamiento de la sierra. Ahora un árbol más fino, en el que el lado de la presión se encuentra abajo. Cortar siempre primero por el lado de la presión a que no se agarrote la sierra. A continuación, se corta hacia abajo por el lado de la tracción. Si a pesar de esto existe el peligro de agarrotamiento de la sierra, resultará oportuno efectuar un corte oblicuo. La sección del tronco saliente cae hacia abajo, dejando libre la sierra. Para un desramado económico se necesitan sierras de diseño ergonómico, forma compacta y angosta, ligera y una espada corta. Para el desramado, el árbol se mide al mismo tiempo con una cinta métrica arrollable y una forcípula.
Después de 10 metros, se efectúa una marcación de la longitud, se enrolla la cinta métrica y se engancha de nuevo. A continuación, se procede con el derramado hasta el raberón. Aquí se mide la longitud y se comprueba el diámetro del raberón. La limpieza del raberón se efectúa considerando una demasía eventual de longitud. Para esto se engancha de nuevo la cinta métrica y partiendo desde el raberón se determina el centro del tronco. La sierra continúa en el raberón. El centro se marca, por ejemplo, con tiza y se mide el diámetro. Esta secuencia racional de operaciones solamente es posible utilizando un cinturón de herramientas en el que se encuentran todos los útiles necesarios. En la base del tronco se anotan las medidas determinadas y eventualmente la calidad. A continuación, se gira el tronco, se continúa con el derramado partiendo del raberón. Como el trabajo de derramado requiere mucho tiempo de preparación, es importante emplear una técnica de derramado segura y sin un esfuerzo excesivo. En la zona de pocas ramas se emplea el método de palanca. Condiciones para una técnica de trabajo correcta: posición segura, altura de trabajo suficiente, apoyo de la sierra sobre el tronco, no cerrar andando hacia adelante. Un derramado óptimo se consigue en 13 fases: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio de posición: 7, 8, 9, 10, 11. Ahora se efectúa primero el corte inferior, 13, y por último, 12. Y ahora en la práctica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12. Así es como se conduce correctamente la sierra. Coger el tubo de agarre también siempre con el pulgar izquierdo. Apoyo de la sierra sobre el tronco o sobre el muslo. Acelerar con el índice o con el pulgar según la posición de la sierra. La muñeca derecha se mantiene siempre extendida. No trabajar con la punta de la espada, peligro de rebote de la sierra. En caso de distancias más grandes entre las coronas de ramas, el derramado se efectúa en 3 puntos: 1, 2, 3. En las zonas de muchas ramas se aplica el método de vértice. El derramado se efectúa con cadena entrante, empezando por la mitad superior del tronco. Primero el lado que mira hacia el cuerpo y a continuación el lado opuesto. Las ramas se cortan siempre desde arriba, desde el lado de la tracción. Las ramas expuestas a la tirantez o tensión se acortan antes. En el lado donde anda el serrador, las ramas se acortan con más frecuencia para que no le molesten. Para un rendimiento continuo es imprescindible realizar un mantenimiento periódico de la sierra. Especialmente la cadena tiene que ser reafilada con frecuencia. Para esto es muy importante la fijación de la sierra. Un útil auxiliar práctico para esto es el caballete de afilar. De este modo, los ángulos de afilado prescritos pueden ser realizados perfectamente. Sin embargo, las sierras debieran ser sometidas a un mantenimiento a fondo después de cada día de trabajo. Una limpieza esmerada aumenta la seguridad
y la capacidad de funcionamiento. Con el limpiador de ranuras se limpian la ranura de la espada, los taladros del aceite y los orificios de montaje. Una limpieza periódica del filtro de aire es importante para óptimas prestaciones del motor y un bajo consumo de combustible. Una atención especial deberá prestarse al cuidado de la cadena. Solamente una cadena en perfectas condiciones garantiza altas prestaciones de corte y reduce las vibraciones y la tendencia a los saltos. Si la cadena está en orden, se determina el diente de corte más corto. A continuación, todos los dientes de corte se rectifican hasta que tengan la misma longitud que este. Con ayuda de un calibre correspondiente, se controla la altura de limitación de profundidades. Eventualmente tendrá que realizarse un rectificado. Atención: en el caso de un rectificado excesivo del limitador de profundidades, se aumenta el riesgo de rebote. Por último, la tensión de la cadena tiene que ser ajustada de nuevo, observando las instrucciones. Con una prueba de funcionamiento se concluyen los trabajos de mantenimiento. La lubricación perfecta de la cadena puede ser comprobada fácilmente. Sobre un fondo claro puede observarse el aceite lanzado. Asimismo, deberá comprobarse periódicamente el freno de la cadena. Esta actúa manualmente y también automáticamente a través de la inercia de las masas. La técnica actual de los equipos de trabajo ofrece todas las condiciones para trabajos de silvicultura seguros. El desarrollo de técnicas de trabajo racionales ha reducido considerablemente el esfuerzo físico del silvicultor. Este dispone de todas las posibilidades que le permiten ejercer su profesión con éxito y sin peligro para su salud.